Hola, vamos a ver la importación de champú de los Estados Unidos mexicanos al mercado peruano, con Margot y César. A. Generalidades del producto. Nombres comerciales. Champú español, champú inglés. Partida arancelaria. México 2305 1040, Perú 3305 1040. Familia cosmético. Procedencia Estados Unidos mexicanos. Disponibilidad durante todo el año. Descripción: uso del producto. Utilizado para limpiar el cabello, debe aplicarse sobre el cuero cabelludo y frotarse para hacer espuma. B. Aspectos arancelarios. Nivel de integración con Perú: APEC, ALADI, OMC, FEMI, BM, OMA, CCI, UNICTRAL, UNCTAD, ONU, IPC, Alianza del Pacífico y CDLC. Acuerdos comerciales firmante con Perú. Protocolo adicional al Acuerdo Marco de la Alianza Pacífico. Acuerdo de integración económica Perú-México. Preferencias arancelarias: 100% liberado y 0% de arancel. Exigencias de entrada y régimen aduanero. Normativas generales de REMIT, licencia de importación y permiso de anexo. No existen restricciones de inspección ni prohibiciones de ingreso. Importación para el consumo. C. Requisitos técnicos no arancelarios del país de destino. Certificaciones necesarias. Notificación sanitaria obligatoria, DIREMIT, certificado de origen del producto. Documentos que exige la aduana del mercado. Factura comercial, certificado de origen, documentos de uso de transporte, comprobante de pago del bien importando, documento de identidad del importador, carta poder notarial, obtención de registro sanitario. Proceso de producción. Poner materias primas en almacén, pesar las materias primas, preparación del producto en laboratorio, hacer cambios si es necesario, envasar, empaquetar, poner en un almacén y comercializar. Presentaciones del producto: recipiente de plástico entre 100 y 7 milímetros. Contiene el líquido sin etiqueta. Principales mercados de importación: Colombia, Brasil, España, Estados Unidos. Restricciones: contenedores abiertos, contenedores usados. D. Comercialización. Certificaciones necesarias: certificado de origen, factura comercial, packing list, documento de transporte, DAM. Forma y medio de pago: a la vista, plazo, carta de crédito. Incoterms 2010, CIF, CIP. Principales empresas importadoras: Procter & Gamble Perú SRL 90.2%, Química Suiza SA, Genoma Lab Perú SA. Clasificación de la carga general unitarizada. Materias de embalaje para el embarque: cajas de cartón corrugado, palets, contenedor de 20-40. Materiales de embalaje para la venta: botella de plástico de diferentes formas, diferentes tamaños, diferente capacidad y diseño diferente. Tipo de transporte internacional utilizado para el tipo de la carga: marítimo, área, carga ligera. Tipo de seguro de transporte internacional de mercancía: marítimo, Instituto de Londres, cláusula área y áreas. E. Conclusiones y bibliografía y fuentes consultadas. Con este trabajo hemos visto que es esencial que las empresas exportadoras y los países importadores conozcan el contexto del sector mercado. De hecho, puede evitar todo tipo de errores como un defecto del certificado de salud que puede costar muy caro. Con este trabajo aprendimos la importancia de la información en una fija técnica. De hecho, ayuda a los países a regular su comercio y desarrollarlo, destacando informaciones importantes.